Que el gobierno informó que va a mantener congelada la tarifa del transporte público en la región metropolitana durante al menos el primer semestre del 2023. Sin embargo, en el caso del pasaje escolar y de adulto mayor, ambos van a conservar su precio actual durante todo el año. Vamos a conversar más al respecto. Nos acompaña Federico Casanello, decano de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la Universidad San Sebastián. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Federico. Bienvenido. Hola Carla, muy buenos días. A ver, ¿es una buena decisión el mantener congelados los precios del transporte? Evidentemente para las personas es una ayuda, pero también muchos se preguntan, chuta, ¿cuánto le significa esto al Estado? ¿Cuánto subsidio más? ¿Y qué va a pasar el día que de verdad haya que subir los precios? Mire, yo creo que aquí es importante mirar el impacto que finalmente tiene una medida como esta. Cuando tú dices no voy a subir la tarifa, lo que estás haciendo es subir el monto finalmente de subsidio. Para que tengan una idea, los televidentes, el año 2022 fueron alrededor de $1.000 millones. ¿Ah? Si nosotros pensamos en un proyecto como el tren Santiago-Valparaíso, en los primeros proyectos, era alrededor de $3.000 millones. O sea, en 3 años eso se financia con el subsidio de Transantiago. Entonces, primero yo creo que es importante poder entender la magnitud del subsidio. Lo segundo, ese subsidio, en la medida que no se incrementen las tarifas, eso va a ir aumentando. El dinero tiene uso alternativo, o sea, no es que en definitiva el Estado tenga plata infinita, no es así. Esos recursos los puede destinar a muchas otras cosas. Por lo tanto, eso también es un punto que hay que tener, que es importante tenerlo presente. Y lo otro que es importante tener presente, que en la medida que vayan creciendo los subsidios, vamos a tener un sistema de transporte que es difícil que vaya mejorando. Una de las cosas importantes que se ha planteado y que han planteado todos los gobiernos es que efectivamente se debiera mejorar el sistema de transporte público. Y en la medida que los costos de operación van creciendo y los subsidios van creciendo, eso es mucho más difícil hacerlo. Por lo tanto, es importante que se entienda primero que nada el impacto de eso. Aquí, para abordar el impacto, hay distintos mecanismos. El más importante y el más efectivo, evidentemente, es la tarifa. Por lo tanto, ahí mi recomendación es que efectivamente al menos separe la tasa de aumento, digamos, de ese subsidio. Si no es ahora, digamos, en algún momento, probablemente va a ser a mediados de año, van a tener que hacerlo, porque esto no es factible mantenerlo en el tiempo. Claro, porque ahora sí o sí, si es que transparentáramos esto, la tarifa tendría que subir y por lo tanto sí o sí, al momento de dejarla congelada, se va a tener que aumentar el subsidio. El Estado va a tener que desembolsar más dinero para suplir la parte que el usuario no está pagando. Además, en un sistema de transporte que está permanentemente subsidiado desde que empezó, ¿no? El Transantiago, hoy día Red. Así es. Así es, y el subsidio ha ido creciendo. Yo creo que el problema que veo yo actualmente no es que el sistema esté subsidiado. ¿Sí? La verdad que hay muchos ejemplos a nivel mundial donde hay sistemas de transporte público que están subsidiados. El problema que veo actualmente es que no está en un equilibrio. Esto va creciendo y lo primero que tiene que hacer el Estado desde mi perspectiva es poder, digamos, llevarlo dentro del equilibrio. Y eso no solamente es a través de la tarifa. La tarifa es el mecanismo probablemente más eficaz, pero también otro mecanismo que también es muy relevante, que creo yo que es una deuda que tenemos ahí por parte del Estado, es la evasión. Yo creo que esos dos elementos tiene que considerar el Estado para esto. Ya, porque eso me imagino que también sube los costos del sistema y por lo tanto el subsidio es mayor si no controlas la evasión. Sí. Ahora, en ambos casos estamos hablando de un punto de equilibrio, dice usted, pero ese punto de equilibrio, ¿dónde está? La evasión, porque llegar a evasión cero, casi todos los expertos reconocen que es prácticamente imposible, pero ¿qué nivel de evasión sería, no sé si deseable, pero al menos manejable y estaría dentro de ese punto de equilibrio? Y lo mismo respecto del subsidio a la tarifa. No sé hoy día cuánto debiese estar costando el transporte, por lo tanto, ¿en qué porcentaje de subsidio estamos?
Sí, a ver, primero que nada, el tema de evasión, estamos, la verdad, que en un nivel muy, muy malo. O sea, tenemos del orden de 40% de evasión. Y si pensamos, por ejemplo, en países desarrollados, tienen menos del 10%, y si pensamos, Bogotá hace algunos años atrás tenía del orden del 10-15%. Ya. Por lo tanto, estamos, la verdad, que en un nivel muy malo, así que para que estemos súper claros. Y en ese contexto, yo creo que lo que se debiera buscar es llegar esto a un nivel de evasión del orden de 15%, más o menos. ¿Mm? Ya, y en torno a la tarifa, yo le decía, hoy día la tarifa es como 700 pesos, en el metro hasta 800, bueno, porque ahí depende también de los horarios, etcétera. ¿Cuánto debería costar hoy día la tarifa si es que esto fuera transparente, digamos, si es que no tuviera subsidio? Y después la pregunta es, ¿cuánto sí es un subsidio deseable? Que entiendo que no es el nivel actual. Usted me dice que hay un subsidio que va creciendo demasiado. Sí, ahí la verdad que se está subsidiando más del 50% de la tarifa, pero yo vuelvo a repetir, hay muchos sistemas de transporte a nivel mundial que están subsidiados. Yo creo que ese no es finalmente el problema. ¿Ah? El problema está que está creciendo los costos y no los ingresos. ¿Ah? Si nosotros transparentáramos la tarifa, ¿ah? Tendríamos que subir probablemente entre 100 y 200 pesos, que yo creo que no es razonable. Ya, ¿Ah? y Yo manteniendo creo un que subsidio que es permanente, además. No, no estamos hablando de llegar a un sistema no subsidiado. De todas maneras, el Estado desembolsa muchos millones. absolutamente, eso es para volver en el fondo a los niveles del 2019. O sea, si Claro. quisiéramos volver a niveles de subsidio de los 2019, entre 100 y 200 pesos. Ah, eso manteniendo, digamos, un nivel de subsidio, pero en lo personal yo estoy de acuerdo a mantener subsidio. Pero la verdad que creo yo que es excesivo. Ah, yo creo que al menos debiera subirse entre 30 y 40 pesos, y eso mantenerlo, digamos, año a año. ¿Mm? Sí, Federico, hay otro punto que ha sido como un objeto de críticas, digamos, y de comparaciones desde que se anuncia esto de congelar la tarifa, que tiene que ver con el transporte en regiones. Si bien el Transantiago establece, o cuando se hizo, digamos, y se empezó a subsidiar de esta manera, también se establecieron estos fondos espejo que van a las regiones. También el alegato es que muchas veces eso se ha destinado a otro tipo de cosas que no es necesariamente el transporte. Entonces dicen, claro, en Santiago les subsidian el transporte, pero en regiones a veces nos gastamos 3.000, 4.000, 5.000 pesos para poder movilizarnos y a nosotros no nos congelan las tarifas. Ahí también hay como una inequidad territorial que muchos perciben en regiones. Sin duda, y ese no es la deuda, creo yo, histórica que tienen todos los gobiernos, donde han dejado un poquito abandonado a las regiones. Yo sí he tratado, digamos, de escribir varios artículos donde una de las cosas que propongo es que exista un sistema de transporte, por llamarlo así, ícono, en cada una de las capitales regionales. Eso no significa un sistema de metro en todas las capitales regionales, porque socialmente la inversión social es muy alta y la demanda no es tan alta. Entonces, pero sí quizás otros sistemas. ¿Ah? Por ejemplo, podrían ser tranvías, podrían ser, por ejemplo, sistemas de buses eléctricos con estaciones. ¿Ah? Hay varios mecanismos que se podrían abordar. ¿Ah? Y eso yo entiendo que tiene un costo importante, pero por último, que se quede planificado en los próximos 20, 30 años. ¿Ah? Yo creo que no es sostenible también que las regiones queden abandonadas en los sistemas de transporte público. Ya, y eso se podría financiar con estos fondos espejos del Transantiago, en el fondo redestinarlos necesariamente a transporte y por lo tanto hacer el símil. Me imagino que igual con un subsidio de por medio, si es que estamos hablando del símil, o el Estado tendría que invertir muchos más recursos, porque aquí también está esto como de sentir que se compite por el dinero que pone el Estado para el transporte y en regiones muchos sienten que en el fondo todo se destina a Santiago y para ellos nada. Claro, el problema además que los fondos espejo que tienen actualmente un porcentaje importante, tal como usted lo decía,
están destinados, digamos, a otros propósitos. Claro. Yo entiendo la relevancia también de esos proyectos, eso yo no lo desconozco, pero no se están usando para lo que fueron pensados. Un porcentaje se está usando para lo que es subsidios zonas aisladas, pero el otro porcentaje que va al GORE se utilizan para otros propósitos. Hay una fuente de financiamiento. Ahora, probablemente esos proyectos que actualmente se están financiando igual habría que financiarlos. Entonces, es probable que el Estado incurra ahí también una inversión adicional. Pero hay un tema también de equidad. No puede ser que todos los sistemas de transporte más importantes estén en Santiago, bueno, y en Valparaíso y Concepción, y se deje fuera las regiones. Yo no sé si hay otras vías que pudieran ser mejores, más adecuadas, más inteligentes desde el punto de vista de a quién se beneficia con las tarifas del transporte público. En algún momento se esbozaba la idea, incluso por parte de este ministro de Transportes, de un transporte gratuito, costo cero. Ya hay varios expertos que dicen que eso es inviable y creo que la idea se ha ido abandonando. Pero a lo que sí se abren varios expertos, y le quiero preguntar su opinión, es a lo mejor tener ayudas focalizadas. Un poco lo que se está haciendo en esta distinción ahora, congelando la tarifa, que para todos va a ser hasta mitad de año, pero para adultos mayores, para estudiantes, va a permanecer durante todo el año. Algunos dicen, ¿por qué no tener ayudas focalizadas y no estos congelamientos de tarifa para todos que le salen tan caro al Estado? ¿Cómo ve usted esto? Sí, yo soy de la misma opinión. Primero que nada, al subir la tarifa, se entiende que eso tiene un impacto muy relevante en los quintiles más bajos. Pero lo que se debiera abordar es a través de subsidios focalizados, particularmente en los quintiles más bajos. Y quiero ser súper ahí tajante, yo estoy totalmente en contra de tener un nivel de un sistema de transporte costo cero, o sea, tarifa cero. ¿Eso no es viable? ¿O sería viable pero un costo demasiado alto? ¿O no tendría la rentabilidad social que uno esperaría? ¿Por qué usted me dice que no está de acuerdo? No estoy de acuerdo porque el Estado tiene recursos limitados. La verdad que pensar en tener un subsidio, por ejemplo, de otros $1.000 millones, a mí me parece que, primero, que el Estado no tendría la capacidad para hacer eso y se dejarían, lo más complejo, digamos, se dejarían de hacer muchos otros proyectos. Federico, tengo la impresión de que a veces nos come la discusión por el tema de la tarifa del transporte público, pero usted al pasar hablaba de la calidad, de cuánto ha ido mejorando, y otros también hablan de la operatividad, de la manera en que se disponen, por ejemplo, los buses. Si son necesarios tantos buses como estamos teniendo hoy día, el metro, sabemos, es la columna vertebral y se están ampliando las líneas, por lo tanto algunos dicen a lo mejor hay más buses que los que se requieren circulando por las calles, eso genera taco. Además, con la pandemia, mucha gente se bajó del transporte público, se volvió a subir al auto y por lo tanto me imagino hay que poner ciertos incentivos para volver a bajar a la gente del auto. ¿Eso se está pensando, se está mirando o la verdad es que nos come más el tema de la tarifa? No sé si hoy día tenemos un sistema de transporte público optimizado. A ver, aquí hay que tener claro que desafortunadamente las personas que se suben al auto es muy difícil bajarla. Y eso la verdad que se ha visto en experiencia a nivel mundial. Nosotros no tenemos el mismo sistema de transporte que teníamos al inicio del Transantiago, y eso es importante que las personas lo entiendan. Tenemos buses mucho más modernos, tenemos un sistema que está integrado tarifariamente, que es súper importante, pero evidentemente hay espacios de mejora, sobre todo en varias cosas, por ejemplo, la renovación de algunos buses, también todo en algunos tramos, por ejemplo, aumentar la frecuencia. Ahí yo creo que efectivamente hay espacios de mejora y sobre todo también otro tema que creo relevante es todo el tema de optimización de los costos, digamos, del sistema de buses sobre todo. Ya, ¿y eso se hace? ¿Está optimizado nuestro sistema de transporte o todavía
hay cosas que se malgastan, que no se gestionan del todo bien. Yo le preguntaba esto de pronto ver que hay buses que van con muy poquitos pasajeros, entonces uno dice, ¿habrá un exceso de buses? ¿Será que los incentivos están mal puestos porque da lo mismo cuántos pasajeros lleva cada uno y a los dueños de las empresas se les paga igual? Eso también ha ido variando en el tiempo, se han ido ajustando los contratos, pero no sé si estamos hoy día en el nivel de optimización que requiere el sistema de transporte público. Yo creo que se ha ido mejorando honestamente en el tiempo y siempre hay espacio de mejora. Ahí tiene un desafío importante el gobierno, pero considerando eso que efectivamente es un desafío importante, yo creo que tiene otro desafío más importante, que es un tema que yo planteé inicialmente, que es la evasión. Yo creo que efectivamente hay que ir optimizando el sistema de transporte, pero la evasión es algo que es en este momento crítico y que debiera ser la prioridad 1. Ya, ¿y qué pasa con la evasión que no se logra controlar? Ya no solo por parte de este gobierno, llevamos varios gobiernos en esta misma dinámica. Después de la pandemia a lo mejor esto se ha agudizado, con las condiciones de la economía uno pudiera pensar que también, pero ahí corremos el riesgo de justificar, pues de decir, bueno, es que está todo tan difícil que la gente no paga. La verdad es que hay gente que no paga desde que esto partió y hay gente que no paga sabiendo que es una frescura no pagar y que le hace daño al que está al lado, que sí paga. Y que muchas veces fue un incentivo después para él no pagar, porque dice, soy tonto, estoy pagando todos los días y el de al lado se sube todos los días y no paga, ¿para qué pago? ¿Qué tonto yo? Empezamos con un incentivo perverso. Sí, aquí hay que tener claro que se ha hecho poco en los distintos gobiernos, pero lo tengamos súper claro respecto a este tema. ¿Ah? Y se podrían hacer, digamos, algunas cosas. Yo les voy a dar algunos datos como para que entendamos la magnitud del problema. Primero, hay una baja fiscalización. Estamos hablando de aproximadamente el 0,1% de los viajes, que es súper bajo. Claro. Segundo, se está haciendo ineficaz en la fiscalización. ¿Qué significa eso? Que cuando fiscalizamos, estamos capturando al 10% de los evasores, siendo que él estaba viendo el 40%. Y tercero, que de los que capturan, paga el 30%. Y si nosotros lo llevamos a un monto de evasión, debe andar entre los 100 y 200 millones de dólares anuales. O sea, estamos hablando de montos altos. ¿Ah? Por lo tanto, si se baja, por ejemplo, 10 puntos, eso tiene impacto relevante. Entonces, yo creo que ahí, como primera medida, se deberá generar una unidad que se encargue de eso. ¿Ah? O sea, son tan altos los montos de evasión que finalmente se puede destinar una proporción menor de estos recursos precisamente a generar esta unidad. Por ejemplo, o sea, no es muy difícil tecnológicamente abordar el tema, digamos, de mayor eficacia en las fiscalizaciones. Por ejemplo, que los microbuses, los choferes tuvieran, por ejemplo, alguna aplicación donde tenga, por ejemplo, 3 niveles. ¿Ah? Verde, amarillo, rojo, donde verde una baja evasión y un rojo una alta evasión. ¿Ah? Y eso en el fondo se podría hacer un monitoreo en tiempo real. Por lo tanto, sería muy fácil, digamos, establecer y capturar, digamos, las zonas de mayor evasión. ¿Ah? Entonces, eso es fácil hacerlo. También en el fondo esta misma unidad podría hacer el seguimiento de todo lo que es, digamos, después el pago de ellos, en fin. ¿Ah? Entonces, hay cosas que son no tan complejas de hacer y que podrían en el fondo bajar rápidamente los niveles, digamos, de evasión. Y otro punto que quiero también mencionar, que está relacionado con el nivel de servicio. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Si en definitiva nosotros tenemos evasores, ¿ah? ¿Y qué dicen muchos evasores? No, en realidad, por ejemplo, el nivel de servicio del sistema de transporte es bajo, por eso yo evado. ¿Ah? En la medida que existen subsidios tan grandes, tal como lo decía al principio, el problema es que tengo menos espacio para ir, por ejemplo, ir mejorando, por ejemplo, cambiando buses. ¿Ah? Y en ese contexto, esto también se vuelve en un ciclo vicioso, sobre todo si no tengo fiscalización. Claro.
Bien, pues vamos a ver si es que se puede poner énfasis en este tema, porque la evasión, como decíamos, le hace daño a todo el sistema. Federico Casanello, decano de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño, de la Universidad San Sebastián, muchas gracias por ayudarnos a profundizar en este tema esta mañana. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Carla. Nos vemos. Buenos días. Buenos días.